Bienvenidos a nuestra sesión virtual de nuestro curso de Teoría del Estado. Toca el turno a Jean Bodin en el texto Los 6 libros de la República. Es un texto publicado durante la primera mitad del siglo XVII. Este texto es importante por muchas razones, entre ellas porque Jean Bodin lo que hace es colocar el concepto de soberanía en la moderna teoría del Estado. El concepto central de la moderna teoría del Estado es precisamente el concepto de soberanía, y la soberanía es un poder máximo que no tiene ningún otro poder sobre el mismo. Este poder máximo, que no tiene ningún otro poder sobre el mismo, digamos que se conecta con la forma de gobierno y por tanto configura una forma de Estado. Este es el problema central a resolver en un curso o en cualquier curso de teoría del Estado. Bueno, ¿qué nos dice Jean Bodin al respecto? Nunca ha habido ni habrá jamás república tan excelente en belleza que no envejezca, sujeta como está al torrente fluido de la naturaleza. Procuramos que el cambio sea práctico y natural y no violento y sangriento. La preocupación de Jean Bodin no está muy lejos de las preocupaciones de Maquiavelo con respecto a los tramontos, con respecto a las mutaciones. A Jean Bodin le preocupa cómo hay cambios al interior de la forma de gobierno y cómo esos cambios no deben alterar, no deben lacerar el bienestar de la población que se encuentra al interior de esas formas de gobierno. Esta es una preocupación central, cómo hacer que el cambio político no dañe el bienestar de la gente. Es una preocupación exageradamente contemporánea, inmediata a nuestro tiempo. La república, nos dice Jean Bodin, es el recto gobierno según las leyes de la naturaleza. Los antiguos llaman república a una sociedad de hombres reunidos para vivir bien y felizmente. No obstante, la república puede estar bien gobernada y verse afligida por la pobreza. Precisamente por ello no debemos tomar en cuenta para definirla la palabra felizmente. Para alcanzar la noción de recto gobierno debemos apuntar más alto. Este es un debate con Platón, concretamente. Platón enlazaba, es uno de los primeros filósofos que enlazaba el concepto de buen gobierno con el concepto de felicidad. De hecho, llegó al exceso de decir que el buen gobierno debía procurar la felicidad de los ciudadanos que vivían al interior de ese gobierno. El tema de la felicidad tiene que ver con el tema del bienestar, y el tema del bienestar tiene que ver con la variable de la distribución de los recursos. Ese es un tema que le va a preocupar al último gran filósofo que se preocupa por la forma de gobierno y por la forma idónea de gobierno, que es Karl Marx. Pero aquí Jean Bodin está partiendo distancia, está colocando distancia, y lo que concretamente dice Jean Bodin es: la república, la eficiencia gubernamental, un concepto por supuesto del siglo XX, el buen gobierno, en palabras del propio Jean Bodin, debe estar enfocado a la administración de la forma de gobierno, a cómo las leyes se procesan al interior de las formas de gobierno y cómo las leyes pertenecen al derecho, se inscriben al derecho, se inscriben al reino de la razón. Lo demás, el bienestar y por tanto la distribución de la riqueza que logra ese bienestar, debe ser una preocupación que vaya más allá de la forma de gobierno o del recto gobierno, como decía Jean Bodin. Aquí pues está colocando una frontera hasta cierto punto sana entre lo que es la forma gubernamental y las formas de reproducción económica. ¿Qué es la soberanía? El poder absoluto y perpetuo de una república. ¿Qué es el poder soberano? Ningún comisario o magistrado con poder absoluto para disponer de la república por tiempo limitado tuvo realmente poder soberano. El dictador no era príncipe ni magistrado soberano, sino simple comisario para conducir la guerra, reprimir la sedición, reformar el Estado o instruir nuevos oficiales. Es un debate absolutamente romano. Se está refiriendo a la dictadura comisaria. Existen dos formas de dictadura: la dictadura comisaria, que la convocaba el Senado, nombraba a un dictador que por un tiempo de aproximadamente 6 meses tenía que resolver un conflicto, tenía que resolver una emergencia. Al momento de resolver esa emergencia, si era antes de los 6 meses, llamaba al Senado y el Senado se reinstalaba y el orden republicano también se reinstalaba, y en caso contrario, en caso de que llegaran los 6 meses y no resolviese el conflicto, entonces el Senado restablecía el orden republicano o nombraba un nuevo dictador. Esa es la dictadura comisaria. A partir de la Revolución Francesa nosotros conocimos otro tipo de dictadura, que es la dictadura soberana. Por eso se refiere, ninguno de estos comisarios, ninguno de estos encargados de despacho era realmente soberano. ¿Por qué? Porque el soberano es aquel que no tiene poder, ningún poder por encima del mismo, diría Carl Schmitt en un texto importante, El concepto de lo político, y también replicaría esto en Teología política.
es aquel que decide sobre el estado de excepción. Es aquel que decide donde la ley guarda silencio, o es aquel que decide donde la ley está suspendida y puesta entre paréntesis. La soberanía no es limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. El príncipe soberano, quien solo está obligado a dar cuenta a Dios. No hay ningún poder en el poder soberano, no hay ningún poder por encima del poder soberano. Y de aquí Jean Bodin pues todavía no es un pensador absolutamente secularizado, absolutamente desligado de la teología. Todavía dice que la única fuente a través de la cual puede responder el soberano es ante Dios. Es ante el propio derecho divino, es ante el propio derecho natural que proviene de la razón. Más adelante, Thomas Hobbes tomará posiciones frente a esto con respecto al soberano y a su leviatán, pero eso en sesiones posteriores. Por el momento regresamos a Jean Bodin. Dice, la soberanía es perpetua y eso debe entenderse en el marco de la vida de quien tiene el poder. Si el magistrado continúa en el ejercicio del poder soberano por mutuo consentimiento, sostengo que no es príncipe soberano, pues lo ejerce por tolerancia. Mucho menos lo será si se trata de tiempo indeterminado, porque en tal caso lo ejerce por comisión precaria. Si el poder absoluto le es dado pura y simplemente, no a título de magistrado, de comisario, ni en forma de precario, es claro que aquel es y puede llamarse monarca soberano, ya que el pueblo se ha despojado de su poder soberano para darle posesión e investirlo, poniendo en él todo su poder, prerrogativas y soberanías. En estas líneas vemos que Jean Bodin nos empieza a esbozar lo que más adelante será las teorías contractualistas del Estado, es decir, sujetos como Thomas Hobbes, como John Locke, como Jean-Jacques Rousseau, entre tantos otros, que hablan del Estado como un contrato. Este contrato supone un cedimiento, una transacción, una transferencia del poder del pueblo en la figura de uno, que es el poder soberano y que tiene poder absoluto. Empezamos a ver el nacimiento de los estados absolutos, definitivamente de los estados absolutos, porque lo que tenemos es la concentración de todo el poder, la centralización de todos los recursos de un estado en la figura de un soberano, en detrimento también de un poder espiritual. Y ese poder espiritual es los principados eclesiásticos, la iglesia y todo lo que esto supone. Y por supuesto, el absolutismo podemos verlo como una reacción de la iglesia y del poderío de la iglesia en Europa Central, en Europa Occidental, frente a los príncipes que poco a poco se fueron haciendo de recursos, que poco a poco fueron centralizando el poder, que poco a poco lograron un aparato de la función gubernamental mucho más estable y lograron definitivamente pues ejercer estructuras absolutistas, estructuras donde todo el poder se concentró, se encarnó en la figura de estos príncipes absolutos. La soberanía dada a un príncipe con cargas y condiciones no constituye propiamente soberanía ni poder absoluto, salvo si las condiciones impuestas al nombrar al príncipe derivan de las leyes divinas o naturales. La idea del soberano, Aristóteles nos hablaba de soberanía, pero definitivamente Jean Bodin tiene una configuración mucho más compleja de lo que es la soberanía. La soberanía está anclada a Dios, porque el soberano solamente rinde cuentas frente a Dios y frente a nadie más. No tiene ningún otro límite en la tierra más que el propio Dios, pero eso no es un límite temporal. Las leyes del príncipe soberano, por más que se fundamenten en buenas y vivas razones, solo dependen de su pura y verdadera voluntad. En cuanto a las leyes divinas y naturales, todos los príncipes de la tierra están sujetos a ellas y no tienen poder para contravenirlas, si no quieren ser culpables de lesa majestad divina, es decir, de un crimen de lesa humanidad. Aquí hay un límite interesante. El hecho, seguramente ustedes pensarán, el hecho de que el soberano solamente responda a Dios, pues está respondiendo frente a una entidad metafísica, está respondiendo frente a las leyes divinas. Y las leyes divinas poco a poco se irán transformando en lo que modernamente conoceremos como derechos naturales. Aquellos que no son legislados, aquellos que provienen de la razón. Y la razón, en estricta teología occidental, pues es un obsequio de Dios a los hombres. Provienen de la razón.
Los derechos fundamentales son fundamentales porque en sí mismos no tienen ningún fundamento, porque ellos son el fundamento. Y entonces, este poder soberano tiene que responder directamente frente a quiénes, frente a Dios. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no puede atentar contra los derechos de naturaleza, contra los derechos naturales, contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad. ¿Está sujeto el príncipe a las leyes del país que ha jurado guardar? Una pregunta que sería importante hacérsela al pensamiento de Jean Bodin. Y entonces Jean Bodin nos dice, si jura ante sí mismo la observancia de sus propias leyes, no queda obligado ni a estas ni al juramento hecho a sí mismo. Los pensadores políticos, desde el principio de la tradición del pensamiento político occidental, han logrado llegar a un acuerdo casi unánime. La ley no puede aplicarse en todo tiempo y en todo momento. Existen emergencias que motivan excepciones. Existen necesidades que motivan la pausa de la norma. ¿Está obligado en todo tiempo el soberano a cumplir las leyes? No. Él se encuentra bajo reglamentación divina. Las leyes civiles, él mismo sería la ley, de acuerdo a la posición de Jean Bodin, que no dista mucho de la posición de Thomas Hobbes, que es nuestra siguiente lectura, el Leviatán. En consecuencia, él mismo es la garantía de la ley civil y él mismo decide en qué momento quebrarla. Por eso, Carl Schmitt dice que la soberanía, o mejor dicho, que el soberano es aquel que decide en el estado de excepción. Es aquel que decide cuando la ley está en pausa, cuando la ley no está en operación, en implementación. ¿Qué otros mensajes, qué otras reflexiones tenemos de Jean Bodin? La ley depende de quien tiene la soberanía, quien puede obligar a todos los súbditos. La convención es mutua entre el príncipe y los súbditos, obliga a las dos partes recíprocamente y ninguna de ellas puede contravenirla en perjuicio y sin consentimiento de la otra. En ese caso, el príncipe no está por encima de los súbditos. Si la ley no concierne ni a lo útil ni a lo honesto, no es preciso tenerla en cuenta. Hay una gran diferencia entre el derecho y la ley. El derecho implica solo equidad, la ley conlleva mandamiento. No hay delito más odioso en un príncipe que el perjurio. Aquí está rescatando Jean Bodin un viejo debate romano. Jean Bodin está permanentemente debatiendo con Roma. Y entonces hace una distinción importante, una distinción que hace Cicerón en un texto muy importante que se llama Tratado de las Leyes Catilinarias. Y esta distinción es que la ley y el derecho no necesariamente se encuentran. La ley puede perfectamente contrariar al derecho. La ley pues es todo aquello que atraviesa por el procedimiento de validación del documento jurídico, pero la ley no puede ser un documento. La ley es un ámbito metafísico que está inscrito en el derecho y el derecho es la regla suprema de la razón. En consecuencia, esto es importante. Es importante la determinación, es importante la distinción y es importante el rescate que hace Jean Bodin. Por eso dice, el príncipe está en tal modo obligado a las convenciones hechas con sus súbditos, aunque solo sean de derecho civil, que no las puede derogar por su poder absoluto. El príncipe está exento de la ley civil, pero el príncipe está obligado por contrato, by contract, está obligado por contrato a las convenciones que establezcan sus súbditos, a los pactos que establezcan sus súbditos, porque a final de cuentas la soberanía que detenta el príncipe se debe a proteger los derechos inalienables, los derechos naturales, aquellos que provienen de la recta razón, aquellos que abonan a la construcción del genuino derecho. Y por supuesto, estos son la vida, la libertad, la seguridad, por decir algunos, la equidad. El rey no muere jamás. Desde el momento en que no muere, el varón más próximo toma posesión del reino antes de ser coronado. Este no le es atributo por sucesión paterna, sino en virtud de la ley del reino. Este es un tema central. Es la preocupación de la persistencia del orden político que viene ya desde Maquiavelo y que viene mucho antes de Maquiavelo. Los príncipes están... ¿Cuál es la gran distinción? ¿Cuál es el paso que da Jean Bodin y que no vemos de manera clara en el pensamiento, al menos no del todo clara, en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo? El gran paso que da es la idea de que el rey es una institución, que no muere jamás
y esta soberanía abona a la construcción de la institución en detrimento de la persona. Maquiavelo, en los discursos de la década de Tito Livio, en El Príncipe, en El arte de la guerra, en fin, en sus textos sigue hablando sobre personas, sobre cómo las personas pueden permanecer, cómo las personas pueden lograr instituciones, cómo el hombre se convierte en príncipe, cómo un principado se convierte en una república. Jean Bodin da el paso siguiente, y ese paso, ese concepto bisagra operativo que le permite dar el paso, es precisamente el concepto de soberanía, aquello que desvincula, aquello que aliena, que desvincula la figura del príncipe del principado en sí mismo, la figura del monarca del reino en sí mismo. El rey no muere jamás. La soberanía hace posible que el reinado, que el reino sea una institución independientemente de las personas que lo presiden. No es atributo de la soberanía la jurisdicción, porque es común al príncipe y al súbdito. El primer atributo de la soberanía es dar leyes a todos en general y a cada uno en particular. La costumbre solo tiene fuerza por tolerancia y en tanto que place al príncipe soberano, quien puede contravenirla en ley mediante su homologación. Esto es otro tema central. La costumbre es costumbre, seguramente en sus clases de introducción al derecho han revisado que la costumbre es fuente de derecho, pero no porque sea una práctica repetida y concertada por una comunidad. La costumbre es costumbre y es fuente de derecho porque el soberano no la está prohibiendo, porque la ley no la prohíbe, porque la ley no la sanciona. Por eso la costumbre puede ser una fuente de derecho. Aquí pasa exactamente lo mismo. No es atributo de la soberanía la jurisdicción. Lo que hace la soberanía es establecer decretales, establecer mandatos, establecer imperativos. Y la jurisdicción es tema de otro, es otro tema, es reglamentación, es normación, es otro supuesto. La soberanía no es jurisdicción, es decir, la soberanía es un mandato expreso, es una voluntad expresa a través de un documento, a través de una decretal, a través de una carta, en fin. La era de las constituciones otorgadas, la carta de Juan Sin Tierra, por ejemplo, son esos mandatos monárquicos, mandatos hasta cierto punto soberanos. Proviene de la era de las constituciones otorgadas. Por eso se llaman cartas magnas, en vez de constituciones, que estas provienen del poder constituyente, de los representantes del pueblo, digamos que conjuntados, coordinados para establecer los términos de una voluntad, para establecer las decisiones políticas de una forma de gobierno. Hemos dicho que la monarquía es una forma de república en la cual la soberanía absoluta reside en un solo príncipe. Este tema es central, ya lo habíamos revisado con los planteamientos griegos. La monarquía es una forma de república. ¿Cómo es posible que la monarquía sea una forma de república? La distinción, por ejemplo, es clara con respecto a Aristóteles. Digamos que esta asimilación la vemos entretejerse incluso con Platón. ¿Cómo es posible que la monarquía, uno solo que gobierna, decía Aristóteles, anteponiendo los intereses generales a los intereses particulares, con apego al Estado de Derecho, sea igual a una república, el gobierno de las leyes por encima de los hombres? ¿Qué hace que la monarquía sea una forma de república? Precisamente la presencia, la implementación de la soberanía, que no importa quién resida en el trono, hay una estructura, hay una institución, hay un reino, y ese reino pues es soberano. Aquel que ocupe el trono tendrá un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo y que solo, de acuerdo al pensamiento de Jean Bodin, rinde cuentas ante Dios. Son algunas de las reflexiones. Por ejemplo, tenemos más reflexiones con respecto a Jean Bodin. Nos dice que existen tres tipos de monarquía: la señorial, la real y la tiránica. Así como hay tan buen príncipe que no tenga algún vicio notable, tampoco existe tirano tan cruel que no posea alguna virtud o algún rasgo digno de encomio. La diferencia más notable entre el rey y el tirano estriba en que el rey se conforma a las leyes naturales y los tiranos las pisotean. Aquí esto es un debate casi aristotélico. Recordemos la distinción entre forma y función. Puede funcionar una democracia en la forma, puede estar así establecida como una democracia, pero en la función
puede ser de naturaleza completamente oligárquica. Exactamente lo mismo, un tirano puede tener rasgos de encomio. ¿Por qué? Porque por la divergencia que existe entre la forma y la función, que la revisamos cuando abordamos el texto de Política de Aristóteles. Bueno, esta distinción es importante, esta distinción es precisa, porque nos dice que un tirano, precisamente por esta divergencia entre la forma y la función, puede tener rasgos democráticos o puede tener rasgos aristocráticos o puede tener rasgos simple y sencillamente encomiables. Existen 3 tipos de monarquías, la señorial, la real y la tiránica. Es curioso que también coloque a la monarquía como una forma de tiranía. ¿Por qué? Porque nada nos asegura que aquel que gobierna de acuerdo al Estado de Derecho, anteponiendo los intereses generales por encima de los intereses particulares, se mantenga así. Nada nos asegura que se puede invertir la ecuación, invertir la proporción, y entonces aquel que gobierna transgreda el derecho y coloque intereses particulares por encima de los intereses generales. Por eso nos aclara que la monarquía puede ser señorial, real y tiránica. Cicerón, habla de Cicerón, llama tiranía al libertinaje del populacho desenfrenado. Cuando digo la menor parte de los ciudadanos, quiero decir la mayor parte del número menor de los ciudadanos constituidos en corporación y comunidad. No hay, ni ha habido nunca república popular en la que todo el pueblo se reúna para hacer las leyes, instituir las magistraturas y hacer uso de los atributos del poder soberano, sino que por el contrario, una gran parte de él suele estar ausente. Aquí hay otro punto central: el espacio público no es un espacio de todos. Siempre existe segregación en el espacio público. ¿Por qué? Porque siempre existe filtros. Y aquí nos lleva a muchos conceptos y a muchas consideraciones, entre ellos a la distinción entre ciudadanía activa y ciudadanía pasiva. Ciudadano activo es aquel que puede votar, pero para poder votar se tienen que cumplir ciertos requisitos. Por supuesto, en el siglo XXI, cuando tenemos el triunfo de los sufragios universales, pues esto nos parece, donde un simple plástico te permite votar, pues esto nos parece una discusión extemporánea, pero así no comenzaron las cosas. Ser ciudadano, recordemos que se nacía de padres ciudadanos, pues recordemos que puede existir la ciudadanía de tipo censitaria, es decir, si estás contribuyendo a la vida pública a través de del pago de impuestos. En fin, hay muchísimas formas de ciudadanía y siempre supone un requisito. Lo que vemos aquí es precisamente eso. El espacio público siempre es un espacio segregado, no están todos. Siempre hay una fracción más o menos mayoritaria, más o menos minoritaria del todo. Y esa fracción pues está partida en facciones, y hay, por supuesto, algunas que son más vinculantes que otras, algunas que toman ganancias sobre otras. ¿Qué es el estado floreciente de una república? Cuando alcanza el más alto grado de su perfección y hermosura. Esto solo se puede apreciar después de su decadencia, cambio o ruina. Esto es central. Los momentos de bonanza política, los momentos de florecimiento no son perpetuos. Es como los ciclos económicos, que hay crisis, que hay recesión, que hay recuperación y que hay alza en los precios, que hay momentos de ganancia, momentos de superávits. Exactamente pasa lo mismo con la curva del desarrollo político. Hay momentos de decadencia, hay momentos de florecimiento, hay momentos de crisis, hay momentos de persistencia y de estabilidad. El amor de los súbditos es más necesario para la conservación del Estado que el temor, tanto más cuanto el amor no puede existir sin temor de ofender a quien se ama, mientras que el temor puede existir, y así ocurre frecuentemente, sin temor. Partamos del principio que las fracciones y partidos son peligrosos y perniciosos en toda clase de república. ¿Por qué saca el tema del amor? El amor es una fuerza antipolítica que anula el espacio que existe entre los hombres. Por amor realmente lo que está hablando es consenso. Es mucho más fácil que las cosas se mantengan por consenso que las cosas se mantengan por temor. Por supuesto que Maquiavelo en El Príncipe tendría puntos divergentes, pero aquí, insisto, más allá de los sentimientos que tienen a veces muy poco que ver en la vida pública, pesan más las emociones. Aquí lo que nos importa es que Jean Bodin está abonando a las temáticas de nuestras clases subsiguientes, y esas temáticas tienen que ver con el contrato, y al final el contrato es un acuerdo de voluntades. Al final de cuentas el contrato es una estructura de consenso. Estos puntos de consenso hacen posible la persistencia y emergencia del Estado.
ya no como una ciudad-estado, como un estado-comunidad, como un estado corporativo, como un estado absoluto, sino como un estado moderno en todo el sentido de la palabra, como un estado, como una estructura soberana. Que eso va a ser las reflexiones de las siguientes sesiones. Gracias, hasta la próxima.